desde la primera vez que viste una cabeza explotar en caricatura, pero no fue en la tele. Y lo peor es que tu cerebro la archivó como infancia, porque eso es lo que hace Hokuto no Ken contigo. Te deja un recuerdo que juras haber vivido en pantalla abierta, con comerciales de cereal y el volumen bajito para que tu mamá no oyera. Y cuando creces te das cuenta de algo incómodo. En México, a muchísima gente no se la censuraron con tijeras, se la censuraron con silencio, con ausencia, con esa forma elegante de prohibir algo sin decir prohibido. Si esto te está moviendo algo por dentro, quédate en VHS Retro. Gracias de verdad por estar aquí. Cuéntame en comentarios qué serie o capítulo de tu generación quieres que destripemos con mirada adulta, y si conoces a alguien que necesite ver esto, compárteselo sin ceremonia. Hokuto no Ken no nació como nostalgia, nació como un golpe directo a la cara del optimismo ochentero. El manga apareció por primera vez el 13 de septiembre de 1983 en Weekly Shonen Jump, escrito por Buronson e ilustrado por Tetsuo Hara. Y un año después, el 11 de octubre de 1984, Toei Animation lo convirtió en serie de televisión y lo lanzó por Fuji TV, FNSC en Japón. Tokio encendiendo una bomba cultural en horario familiar a las 7 de la tarde. No era otra caricatura japonesa. Era el mundo después de una guerra nuclear, con el agua como moneda y el cuerpo humano como espectáculo. Y sí, era shonen, pero shonen de una época que no pedía permiso. Ahí aparece Kenshiro, el hombre con 7 cicatrices en el pecho, el que camina como si ya supiera el final. Y la frase que se volvió cuchillo generacional, Omae wa Moshindeiru, tú ya estás muerto. No es una cita bonita, es una sentencia. Y en la adultez se siente distinto, porque ya no la oyes como fan. La oyes como alguien que ha visto cómo el mundo también mata lento, sin puños, con cuentas, con turnos dobles, con hospitales, con noticias. La otra frase no es una frase, es un tic cultural que todavía vive en tu garganta cuando alguien presume de duro. Ta 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 ta. Ese ametrallamiento de golpes que parecía caricatura, hasta que te acuerdas de que el chiste era que el cuerpo del otro se rompía desde dentro. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué eso te parecía divertido a los 12? ¿Qué estabas aprendiendo sin querer sobre poder, violencia y justicia? En Japón, Hokuto no Ken se emitió como fenómeno largo, 109 episodios de la primera serie hasta el 5 de marzo de 1987 y luego una secuela inmediata, Hokuto no Ken 2, de 43 episodios hasta el 18 de febrero de 1988. En total, 152 episodios de Un Mundo Sin Ley. Y aún con todo ese tamaño, hay un dato que hoy suena a ironía. Durante años, el consumidor japonés no tuvo la serie completa en casa de forma normalizada. La caja de DVD con todos los episodios llegó el 24 de julio de 2002. O sea, incluso donde nació, Hokuto no Ken vivió mucho tiempo como experiencia de transmisión, de memoria, de lo vi cuando salió. Exactamente como la viviste tú. Solo que tú la viviste con un vacío extra, porque México tuvo un romance enorme con el anime desde mucho antes de que existiera la palabra otaku en conversaciones normales. En los 70 ya llegaban títulos como Astro Boy o Meteoro, y el país fue armando su propia relación con Japón a través de la televisión, muchas veces más por necesidad de programación que por un plan cultural. Eso explotó en los 90. Llegaban series, se repetían, se doblaban, se recortaban, se movían de horario. Y tú creciste creyendo que todo lo japonés era caricatura, hasta que te topabas con una escena que te decía, no, esto no es para niños, pero tú lo estás viendo. Entonces, ¿por qué Hokuto no Ken se siente censurado en México? Porque, a diferencia de otros fenómenos que sí encontraron ventana en canales mexicanos, Hokuto no Ken en español latino quedó documentado, de forma verificable, como un doblaje encargado para Showtime Beyond en Estados Unidos, emitido en 2002 vía SAP, audio secundario, no como una apuesta de transmisión abierta mexicana. De hecho, el propio registro del doblaje sitúa su producción en Tijuana, México, entre 2001 y 2002, precisamente para esa emisión en Showtime Beyond, con 36 episodios doblados. Y esto es lo que duele cuando lo miras de adulto. La censura no siempre se ve como tijera en pantalla, a veces se ve como nunca te la ofrecieron, como no había lugar, como esto no pasa los filtros, como mejor otra cosa.
¿Te das cuenta del truco? Creciste en un país donde la tele te servía épica y sangre con horario movible, pero había un nivel de brutalidad que, sencillamente, no entraba en la negociación pública. Hokuto no Ken era demasiado franca en lo que mostraba: el cuerpo destrozado, la ley del más fuerte sin metáfora, el placer del villano en humillar. Y eso, en un televisor familiar mexicano, no era solo violento, era peligroso para el pacto social de esto es entretenimiento para la tarde. Y por eso la conociste como se conocen las cosas prohibidas de verdad, por recomendación de alguien, por una copia, por un no la vayas a mencionar en la escuela, por el primo mayor que ya tenía bigote y de alguna forma siempre sabía dónde conseguir lo que no se anunciaba. La serie se volvió un objeto de iniciación. No te convertía en adulto, te hacía sentirlo. Y esa sensación hoy es sospechosa, porque Kenshiro no era Superman. Kenshiro era el tipo que llega cuando el Estado ya no existe, un salvador de fin de siglo. Y eso pega diferente a los 40 que a los 14. A los 14 es fantasía de poder, si me molestan yo. A los 40 es otra cosa, es el deseo secreto de que alguien ponga orden cuando tú ya estás cansado de que nadie lo ponga. Y ahí aparece la disonancia. ¿De verdad querías justicia o querías venganza con estética? En Japón, el contexto de los 80 también importa. La cultura pop estaba obsesionada con el fin del mundo, con la guerra nuclear como imagen, con la idea de que la modernidad podía colapsar en cualquier momento. Hokuto no Ken agarró esa ansiedad y la volvió entretenimiento de masas. Y en México, donde los 80 también dejaron cicatrices económicas y sociales, esa estética postapocalíptica no era tan lejana como parecía. Por eso, cuando años después te enterabas de la frase «tú ya estás muerto», no sonaba solo cool. Sonaba como un resumen brutal de época. Ahora, 2 preguntas para clavarte el colmillo como adulto sin nostalgia anestésica. Cuando recuerdas Hokuto no Ken, ¿recuerdas lo que viste o lo que te imaginaste que viste porque te dijeron que era lo más violento? Y segunda, si a ti te hubiera tocado programar televisión abierta para familias en México en los 90, ¿habrías tenido el valor de pasar esto sin recortes? ¿O habrías preferido fingir que no existía? La historia real, la verificable, nos deja un mapa incómodo. El anime nació en Japón con fecha exacta y canal exacto. Se extendió como saga larga y cerró en 1988. Y el rastro más sólido del doblaje latino está anclado a una emisión estadounidense en 2002, con producción en Tijuana, no a un estreno masivo mexicano en pantalla abierta. Eso no significa que nadie en México lo vio. Significa algo más cruel, que lo que tú creíste un recuerdo colectivo pudo haber sido un recuerdo clandestino. Y ahí está el gancho de esta historia, el que no se siente bonito. Hokuto no Ken no solo te enseñó a decir ta en broma o a soltar tú ya estás muerto como meme antes de que existieran los memes. Te entrenó a normalizar una fantasía, que el mundo se arregla cuando llega el más fuerte y revienta al peor. Y con los años, cuando ves cómo el mundo real castiga a los débiles sin cortes comerciales, esa fantasía deja de ser inocente. En México, la censura de Hokuto no Ken no fue un escándalo público. No hubo protestas, no hubo comunicados oficiales, no hubo padres indignados frente a cámaras. Y eso es justamente lo inquietante cuando lo miras hoy. Fue una censura cómoda, silenciosa, administrativa, de esas que no dejan rastro porque nunca reconocen que existieron. La televisión mexicana de finales de los 80 y principios de los 90 funcionaba bajo una lógica muy clara. El anime era caricatura, y la caricatura debía poder compartirse en la sala, con niños, adultos y abuelos cruzando el espacio. Cuando una serie rompía ese pacto implícito, no se debatía, simplemente se descartaba. Hokuto no Ken no era recortable sin perder su esencia. No había edición posible que la volviera apta. No había doblaje que suavizara frases como «tú ya estás muerto» sin que sonaran igual de definitivas. Y cuando algo no se puede maquillar, el sistema prefiere fingir que no existe. Mientras tanto, tú crecías creyendo que si no la pasaron aquí, fue porque era demasiado. Pero esa explicación se queda corta cuando miras alrededor del continente. Porque fuera de México, Hokuto no Ken sí circuló. No como rareza marginal, sino como fenómeno cultural que dejó marcas profundas. En países como Argentina, Chile, Perú, Bolivia o incluso Brasil, Hokuto no Ken llegó principalmente por 2 vías que en México nunca terminaron de cuajar del mismo modo.
la televisión por cable y el mercado de video doméstico. En Argentina, por ejemplo, la serie se difundió ampliamente a través de VHS y retransmisiones no oficiales, alimentando una base de fans enorme desde finales de los 80. No fue infantilizada, fue asumida como lo que era, una historia brutal, postapocalíptica, dirigida a un público adolescente y joven adulto. Y eso cambió todo. En Chile ocurrió algo similar. Hokuto no Ken no fue presentada como caricatura para niños, sino como animación japonesa distinta, extrema, casi prohibida por naturaleza. El impacto fue inmediato. Generaciones enteras recuerdan haberla visto sin filtros, sin cortes evidentes, con la violencia intacta. No se les protegió del contenido, pero tampoco se les mintió sobre lo que estaban viendo, y eso genera una relación diferente con la obra. En Perú, la circulación por VHS y emisiones alternativas convirtió a Hokuto no Ken en una especie de rito de paso. No era una serie que te encontrabas por accidente, era una serie que buscabas. Y cuando algo se busca, se procesa distinto. Se comenta, se debate, se recuerda con más conciencia. Aquí está la grieta que duele cuando comparas. En gran parte de América Latina, Hokuto no Ken no fue escondida, fue asumida. No se suavizó el mensaje, pero tampoco se le negó contexto. En México, en cambio, quedó atrapada en un limbo extraño. Demasiado violenta para la TV abierta, demasiado adulta para el discurso oficial sobre caricaturas, demasiado japonesa para el control cultural de la época. Y el resultado fue que tú no la viviste como experiencia colectiva, sino como rumor persistente. Mientras en otros países se hablaba de Kenshiro como personaje, aquí se hablaba de la caricatura donde explotan cabezas. El contenido quedó reducido a shock, no a significado. Hay una frase que en países donde sí se vio completa, se recuerda con una mezcla de respeto y escalofrío. No hay lágrimas en el fin del mundo. No es una frase heroica, es una constatación de vacío. En esos lugares esa línea se discutía, se reinterpretaba, se conectaba con la realidad social. En México, al no estar presente la serie de forma abierta, la frase nunca tuvo oportunidad de convertirse en conversación, solo en mito. Y eso importa más de lo que parece, porque cuando una obra violenta se comparte socialmente, se vuelve espejo. Cuando se consume a escondidas, se vuelve fetiche. En otros países de América Latina, Hokuto no Ken influyó en la estética, en el gusto por historias más oscuras, en la aceptación de que la animación no tenía por qué ser infantil. En México, esa transición llegó más tarde y de forma fragmentada, precisamente porque series como esta no estuvieron para empujarla. Piensa en esto con honestidad adulta. ¿Qué habría pasado si Hokuto no Ken se hubiera transmitido abiertamente en México, como ocurrió en otros países de la región? ¿Habría generado rechazo o habría acelerado una conversación necesaria sobre qué podían contar las caricaturas? Y más incómodo aún, ¿te habría ayudado a entender mejor lo que sentías al verla, en lugar de solo sentir que estabas haciendo algo prohibido? En América Latina, donde no fue censurada, Hokuto no Ken dejó algo más que recuerdos de violencia. Dejó lenguaje, dejó referentes, dejó una forma distinta de entender al héroe. Kenshiro no era el bueno perfecto, era el último recurso. Y eso, en sociedades marcadas por crisis, desigualdad y desconfianza institucional, resonó fuerte. No como modelo a imitar, sino como síntoma de un mundo roto. Otra frase que se recuerda mucho en esos países es brutal en su simpleza. El fuerte decide la vida del débil. No se decía como moraleja positiva, se decía como advertencia, como algo que no debía normalizarse. Pero para advertir algo, primero tienes que nombrarlo. En México, al no circular la serie de forma abierta, esa advertencia nunca se articuló. La violencia se quedó sin lectura. Hoy, cuando comparas memorias con gente de otros países latinoamericanos de tu misma edad, notas la diferencia. Ellos hablan de personajes, de arcos, de decisiones trágicas. Tú hablas de escenas sueltas, de cabezas explotando, de eso era bien pesado. No porque tú seas menos, sino porque a ti te llegó incompleto. Y ahí está la herida cultural. No en lo que se vio, sino en lo que no se permitió ver acompañado. Hokuto no Ken, en los países donde no fue censurada, ayudó a romper una barrera mental, la de creer que la animación era solo para niños. En México, esa barrera tardó más en caer. Y cuando cayó, ya fue con internet, con descargas, con consumo individual, no con diálogo generacional. Pregúntate algo que incomoda pero aclara. Cuando recuerdas Hokuto no Ken, ¿sientes orgullo de haberla conocido?
o frustración de no haberla vivido completa. Y otra, todavía más directa. ¿Crees que la censura mexicana te protegió o te dejó solo frente a algo que no supiste cómo procesar? Porque al final, la diferencia entre México y otros países de América Latina no fue solo qué tanto se vio Hokuto no Ken, fue cómo se permitió hablar de ella. Y esa diferencia pesa más ahora que entonces. Ahora que entiendes que crecer no es solo ver cosas duras, sino tener con quién pensarlas. Hay una trampa peligrosa en la nostalgia. Creer que recordar es lo mismo que entender. Hokuto no Ken te acompañó como sombra, como rumor, como mito incompleto, pero no te explicó nada. Y hoy, con más años encima, puedes ver el daño silencioso que dejó esa ausencia. Porque cuando una obra no llega del todo, no se discute. Y cuando no se discute, se internaliza sin filtro. Los datos fríos son claros, aunque incomoden. Hokuto no Ken fue una de las franquicias más exitosas de la Shonen Jump en los años 80. El manga superó los 100 millones de copias vendidas a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los títulos más vendidos de la historia del medio. En televisión japonesa mantuvo audiencias sólidas durante 4 años consecutivos en horario estelar. No fue marginal, fue central. Fue cultura popular de masas, y sin embargo, en México nunca tuvo un estreno formal en televisión abierta. Nunca se convirtió en conversación nacional. Nunca fue debatida por padres, maestros o medios. Eso no es un accidente, es una decisión cultural. En la adultez, entiendes algo clave. La censura más efectiva no es la que corta escenas, sino la que evita el contexto. Si Hokuto no Ken hubiera sido transmitida y recortada, al menos habría existido discusión. Pero al quedar fuera, se convirtió en consumo fragmentado, sin guía, sin diálogo generacional. Tú no la viste con adultos explicando. La viste, sí la viste, con otros niños, en silencio cómplice. Y ese silencio educa. Kenshiro nunca fue un héroe, tampoco un héroe clásico. Nunca prometió reconstruir nada. De hecho, una de las frases más crueles de la serie no viene como amenaza, sino como constatación. El mundo ya no tiene salvación. Esa frase, dicha en un Japón obsesionado con la guerra nuclear, era advertencia. En México, donde los 90 trajeron su propia versión de colapso, económico, social, moral, esa idea habría resonado de forma brutal. Tal vez por eso no convenía ponerla en la sala familiar. La otra frase que hoy suena distinta es casi invisible cuando eres joven. No existe la justicia, solo el destino. No es un eslogan para playera. Es una renuncia. Y cuando creces, cuando ya viviste injusticias reales que nadie corrigió, esa frase deja de ser ficción estilizada y se convierte en algo peligrosamente cercano. El impacto cultural de Hokuto no Ken en países donde sí se emitió fue medible. Influyó en videojuegos, en cine, en música, en estética, en otros mangas. En México, su impacto fue más subterráneo, pero no menos real. Se filtró en la idea de masculinidad dura, en la glorificación del tipo que aguanta todo, en el desprecio al débil como daño colateral. No porque la serie lo inventara, sino porque lo reforzaba sin discusión. Y cuando algo refuerza sin diálogo, se queda más tiempo. Hoy puedes ver estadísticas sobre violencia en medios, debates sobre su efecto, estudios que matizan, que contextualizan. En los 80 y 90, eso no existía en la conversación cotidiana. Y entonces la pregunta no es si Hokuto no Ken era demasiado violenta. La pregunta es, ¿qué hicimos con esa violencia al no hablar de ella? Porque tú no te volviste violento por ver anime. Eso es una simplificación absurda. Pero sí aprendiste algo sobre el mundo, que la fuerza resuelve, que el sufrimiento es espectáculo, que el silencio es normal, y eso, sumado a la realidad, construye carácter. No destino, pero sí tendencia. Hay una herida abierta aquí que no se suele nombrar, la de haber crecido consumiendo relatos incompletos. Hokuto no Ken no llegó entera, no se fue entera, no se cerró. Y por eso vuelve ahora, décadas después, a pedirte una relectura adulta. No para juzgarla con moral barata, sino para entender por qué te marcó sin haberte acompañado de verdad. Pregúntate algo que no tenga respuesta cómoda. Si hoy un niño viera Hokuto no Ken como tú la viste, fragmentada, a escondidas y sin contexto, ¿qué te preocuparía más, la violencia explícita o el mensaje implícito que nadie le ayudaría a procesar? Y otra, todavía más incómoda. ¿Cuántas cosas de tu generación crees haber entendido, cuando en realidad solo las sobreviviste? El legado de Hokuto no Ken en México no es el de una serie prohibida oficialmente.
Es peor y más interesante. Es el de una obra demasiado honesta para la televisión familiar, demasiado brutal para la corrección superficial y demasiado potente para desaparecer del todo. Quedó flotando entre generaciones como advertencia que nunca se leyó en voz alta. Hoy, cuando dices "tú ya estás muerto" en tono de broma, cuando reconoces al instante el atatatata, aunque no hayas visto la serie completa, estás reaccionando a un recuerdo que no terminó de formarse. Y eso explica por qué duele distinto ahora. Porque ya no eres el niño que solo veía explosiones. Eres el adulto que entiende lo que significaba que explotaran. Y quizá esa sea la función real de volver a estas historias desde VHS Retro. No para revivirlas, sino para terminarlas. Para mirarlas de frente con lo que sabes hoy y aceptar que algunas cosas no nos censuraron para protegernos, sino porque no sabían cómo acompañarnos mientras las veíamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te removió algo, no era solo el anime, era el tiempo. Aquí no venimos a revivir lo que fuimos, sino a entenderlo juntos. Cuando quieras volver, sabes dónde encontrarnos.